Hoy te voy a mostrar 10 plantas de crecimiento rápido, tanto de exterior como de interior, porque es bueno abarcar los dos mundos. Estas son plantas que en mi experiencia me han funcionado bastante bien, sobre todo cuando he necesitado buscar cubrir algún muro, algún suelo, o en interior necesito decorar un espacio que se encuentra medio vacío, entonces o una pared también, me ha resultado muy bien. Hola, yo soy Flores y Botánica, soy Dinka desde Chile y si no te has suscrito al canal, hazlo ahora ya. Vamos a comenzar con las plantas de exterior. Comencemos. Se me olvidó aportar lo siguiente, que este top 10 de plantas es para lugares de clima mediterráneo como el mío, en el que en invierno podemos llegar a los 0 grados o incluso menos, pero por un periodo corto de tiempo, y en el verano también hace calor, aprox 28 grados, también hemos llegado a veces a los 30. En primer lugar tenemos a la fucsia, una planta muy agradecida, puede crecer en condición de sol, semisombra, sombra. Ahora, existen muchísimas variedades de fucsia. Esta que yo te estoy mostrando en este minuto es para mí la más agradecida de todas, porque tiene un crecimiento mucho más arbustivo que otras. También existen algunas que las puedes utilizar como colgante, hay de muchos colores. La flor a veces es más grande, es más chiquitita. Yo tengo varias fucsias, a mí me gustan mucho. Tengo una que está a pleno sol, que es una que tengo adelante y es la que vienen a ver los colibrí siempre. Hay uno que viene todos los veranos, que es uno en particular que es de gran tamaño, que me cuesta mucho poder pillarlo porque los colibríes son muy rápidos, pero a los colibríes les encantan y aman este tipo de plantas, que es donde pueden ellos recolectar el néctar para poder alimentarse. Voy a aprovechar de mostrar también, aquí yo hice estacas de diferentes fucsias, entonces son también fáciles de propagar. La tasa de éxito es alta. Y, no, bueno, esas son hortensias, esas no. Y acá también. Estas, ahí ya van como caballo carrera. Entonces son plantas que funcionan bien, bastante rápido, suelos bien drenados, sol, semisombra, sombra, dependiendo la especie que tú elijas para tu jardín o terraza. Otra de las plantas de exterior es la vinca, una planta que puedes utilizar tanto como cubresuelo o en maceta. Esa es una de las ventajas que tiene. Funciona muy bien a semisombra. De hecho, este color medio como variegado es lo que la hace tan especial, y además que te va como a iluminar ese espacio que es más oscuro. Te voy a mostrar de hecho todo lo que ha crecido, porque yo hace un par de meses hice el trasplante de esta. Y ya como estamos en primavera, ahí podemos ver cómo se ven los brotes nuevos que vienen saliendo. Y bueno, y estas también, que ya ha ido agarrando bastante fuerza. La vinca también hay que tener ojo, porque es una planta que puede llegar a ser invasiva. Le gusta estar solita, no le gusta estar con otras especies. Por lo tanto, si tú la vas a tener o dejar en alguna parte, debe estar solita. Acá es en el patio delantero donde yo la tengo, y como pueden ver está solita. Inicialmente tuve unos rayos de sol, pero la vinca se encargó de que no siguieran creciendo y estar sola. Tiene esta flor que es preciosa, a mí me encanta. No hay muchas flores además en el mundo vegetal con el color azul o morado, como lila. Así que es bien interesante esta combinación que ella logra generar de color variegado, este verde como con amarillo y la flor lila. Así está acá. Esta es otra de mis plantas elegidas, la minidoca o doquilla, que se caracteriza por crecer o tener un crecimiento muy rápido. Es bastante agradecida también, porque al ser una suculenta no necesita agua y además puede funcionar en suelos que no son especialmente ricos en materia orgánica. Si necesitas cubrir un espacio, la doquilla es ideal, y además que también la puedes utilizar como planta colgante, ideal para balcones, y tiene este color
rosado, también hay blanca, que la podemos mostrar allá, que sin querer me vendieron una que era blanca. Pero la gracia, a mí me gusta este color como más fuerte y es muy explosivo y muy decorativo. Aquí yo tengo un ejemplo de que la puse en maceta y puede cubrir grandes superficies. En Chile la podemos ver en muchísimos lugares hoy en día expandida, sobre todo en la zona de Santiago, creo que hacia el oriente, si es que no me equivoco, pero es muy masivo. También está camino hacia Santiago, en la ruta 68, en las viñas, porque necesita mucha exposición solar. Entonces, si buscas un espacio donde haya mucho sol, esta planta es ideal y además que crece rápido. Esta es otra planta de mis elegidas, el jazmín polyanthum. Existen muchos jazmines, pero este sin duda tiene un crecimiento muy rápido y puede llegar a ser tremendamente invasivo. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con este jazmín. Ahora, lo que también me gusta de todos los jazmines que yo tengo, porque tengo varios, es que este es el primero que florece. Entonces los otros van floreciendo después y vas teniendo ese aroma a jazmín en la medida que va avanzando el tiempo. Puede funcionar perfecto a pleno sol, pero en semisombra va a andar un poquito mejor. Y es muy aromático a esa hora de las 6, 7 de la tarde, o entre 6 y 8, no, como entre 7 y 8 es cuando más sale el aroma a jazmín y tú puedes bañar en ese aroma que calma y que relaja. Y ahora igual lo siento, pero me encanta. Este es un ejemplo de lo invasivo que puede ser el jazmín si no se controla, porque estas plantas enraizaron. O sea, ¿qué es lo que pasó? Vino un brote, se enterró y después salió. Aquí ya hizo raíz y yo lo corté y después lo dejé acá. Es la técnica del acodo, pero se hizo de forma natural. Entonces, si tú no lo controlas, se va a volver a enterrar y va a volver a salir y se vuelve a enterrar y vuelve a salir. Entonces hay que tenerlo siempre como a raya. Pero los que nos gustan las plantas y queremos hacer hijos y tener más posibilidad de Alaska, otro tipo de planta, o sea, de más plantas, es ideal si tú lo quieres tener. Siempre los jazmines, todos, no solo este, prefieren los suelos ácidos. Si tú quieres tener jazmines y quieres que prosperen y necesitas muchas o quieres que tengan muchas flores, el secreto siempre es el pH del suelo y es o debe ser ácido. ¿Cómo no mencionar a quien tengo atrás mío? La hiedra. Una planta que crece muy rápido, es muy agradecida, resiste las heladas, la puedes tener a sol, a semisombra, a sombra, puede estar incluso meses sin que se riegue y ella va a prosperar. Puedes utilizarla como cubrir un muro, puedes utilizarla como cubresuelo o también, como yo te estoy mostrando acá, también puedes utilizarla dentro de casa en alguna maceta y ella también te va a decorar esa pared de una manera muy bonita. Es una planta muy versátil que puedes usarla tanto dentro de casa como fuera de casa. Ahora vamos a ver las plantas de interior. Solo las saqué porque adentro a esta hora tengo muy poca luz para poder mostrarlas, pero son de interior. Uno, y quizás va a generar un poco de controversia, es la Monstera adansoni. Yo les prometo que esta planta la tengo hace menos de un año y voy a buscar las imágenes para poder mostrárselas. Cuando yo la pasé al tutor que medía 50 centímetros, ahora ya va en un tutor de 1 metro y ya vemos que va llegando acá. Y es una planta que con los cuidados adecuados crece bastante rápido. O sea, es cosa de ver esta y todo lo que ha logrado crecer en menos de un año. Cuando llegue al año, que va a ser en enero, va a superar el tutor. De todas maneras, es una planta que necesita mucha luz, no sol directo, y es una planta mala para el frío. No le gusta el frío.
Entonces, los que vivimos en climas mediterráneos tenemos que tener esa consideración si la queremos tener para que en el invierno la planta no lo pase mal. Y otro dato, consejo que te puedo dar es que si quieres tener una planta como esta, que es una planta tropical o para cualquier planta tropical, y no vives en el trópico, en el fondo, o en estos lugares como tan húmedos, el mejor consejo que te puedo dar es que compres el mejor sustrato que puedas tener para esta planta. Uno que le permita retener humedad, pero que no quede encharcado, que no quede empapado, uno que le permita que se pueda airear. Si quieres ver cuál es el sustrato que yo uso, te lo puedo dejar también al final del video para que veas cuáles son los cuidados específicos de la Monstera danzoni, pero sin duda es una planta que crece muy rápido. Otra de las plantas que crece rápido es el rosario, con los cuidados adecuados, con poco riego, porque no necesita mucho riego, en macetas que no sean tan profundas, porque tampoco hacen raíces profundas, y así evitas que se encharque aquí o que quede muy retenida el agua. Es una planta que crece rápido. Esta que yo tengo acá, creo que la tengo hace octubre, noviembre también. La foto es bastante más chiquitita de lo que está ahora, y es una planta, una suculenta que en la temperatura adecuada, que por lo general es más como en otoño porque no le gusta tanto el calor, puede crecer mucho y es ideal también si estás buscando un espacio que está medio pálido o que necesitas colocarle algo de color. Y también tiene estas hojas que son las pelotitas que lo hace como tan exótico y atractivo. Entonces, es ideal para interiores siempre que puedas colocarla en un lugar iluminado. Esta, de hecho, me acabo de acordar que yo ya he hecho 2 videos de cuando la propagué, o sea, como recién llegó. Voy a buscar la fecha y la voy a dejar aquí anotada. Incluso también le he hecho hartos hijos, la he propagado también. Es una planta que crece bastante bien y bastante rápido. Número 3, cadena de corazones. Miren la foto que les estoy mostrando de cómo llegó la planta y todo lo que ha crecido en un año. Y además que esta misma planta yo la propagué y ahora está con esta y esta. Es una planta que crece muy rápido. Al ser también una suculenta, requiere poco riego y también necesita un sustrato que no sea tan enriquecido con materia orgánica. Yo a estos sustratos les agrego solo un poquitito de humus. Hay un video que también explico cuáles son los cuidados de esta suculenta. Si quieres verlo, te lo voy a dejar en la descripción también. Número 4, todos los cordatum, los potus, crecen muy rápido también si le dan los cuidados adecuados. Además que son plantas ideales si estás buscando o tienes adentro un espacio en casa que no sea tan iluminado. Estos son ideales. Existen muchas variedades de ellos. Estos en particular, los míos, que son como más como con un color limón, que de hecho este es o neón, potus limón, creo que se llama el que lo compré, y este cordatum lemon, sí necesitan un poquito más de luz, pero hay muchísimos. Está el tradicional, uno que es verde, y esos no requieren tanta luz y son muy agradecidos. No necesitan tanta agua, además tampoco necesitan tanta humedad como el resto de las plantas tropicales. Entonces van a andar muy bien dentro de casa en lugares que sean un poco menos iluminados. Y número 5, la mala madre o cinta, que yo me mandé una embarrada con esta planta. La tenía ahí colgada arriba y se me quedó un día cuando hubo una helada y la planta se me heló y se me puso horrible y tuve que cortar, pero pueden ver que ahora está así. Es una planta que crece relativamente rápido. Lo que hice fue entrarla. Por supuesto que todavía no da las varas donde le salen los hijos porque es una planta que está en recuperación. También voy a cambiarle el sustrato porque aquí ya la planta sale del sustrato, digamos, en el que estaba originalmente. Pero es una planta muy agradecida,
necesita poca agua, puede estar en lugares más iluminados, más sombríos. Bueno, no resiste la helada porque a mí se me quemó, o resiste pero se pone bien fea. Es como que se hubiera muerto, pero no se murió, pero es una planta también ideal y crece rápido. Ese ha sido el video de hoy, espero que te haya gustado. Cuéntame si tú conocías estas plantas, si las tenías, cómo te han funcionado. Si tienes alguna duda también me lo puedes dejar en los comentarios. No te olvides de suscribirte a mi canal, activar las notificaciones para que puedas recibir todo el contenido que yo voy subiendo y nos vemos en el próximo video. Chao.